Hola, queridos amigos, qué gusto saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a mis amigos de Europa, de Asia, de América Latina. Hoy he estado viendo un programa de CNN, de Oppenheimer, sobre una entrevista que hace él al presidente peruano, a Vizcarra Guzmán, y también hace referencia a su libro Basta de Historias, ¿no? Entonces quiero hablar sobre el tema de la educación. Yo creo que el tema de la educación, hola Carlos, ¿cómo estás? No puede ser tomado tan ligeramente como, por ejemplo, cuántas horas se estudia en Japón, 245 creo, cuántas en Corea del Sur, cuántas en Singapur, cuántas horas se estudia en Europa y cuántas horas se estudia en los países de América Latina, y en este caso en el Perú. Hola Macayo, qué gusto escucharte. Si pueden poner compartir, ideal. Es una manera simplista, cuantitativa, de pensar que porque uno tiene más horas de estudio, de recibir enseñanza, uno va a ser un país más productivo, uno va a ser un país más competitivo, va a mejorar la calidad de vida. Es parte, claro que es parte, pero estamos en esta época del autoaprendizaje. Estamos en una época en la que cada persona, usando la plataforma de Internet como uno de los instrumentos, puede en realidad mejorar sus características educativas. Todos los grandes hombres y los grandes empresarios se han forjado normalmente desde la pobreza y solos a través de un esfuerzo. No solamente han sido los que han estudiado en la Universidad de Harvard, Stanford o Oxford, o en las principales universidades peruanas, o de América Latina, o de Europa, sino ha sido un esfuerzo de los estudiantes. Hola Sonia, qué gusto de saludarte. Hola Ramiro, qué bien, qué gusto de verlos. Entonces, cuando uno tiene que analizar un tema de la educación, no es cuestión de horas, bueno, ahora corto los feriados, indudablemente que sí tiene alguna relación, pero no es la relación más importante, no es el centro de gravedad, no es el core business que le llamamos nosotros a los negocios. En los negocios nosotros decimos cuál es el core business: la calidad del producto, la calidad de atención al cliente, la eficiencia, la innovación, ¿no? El trato al cliente. En la educación, en una región, en una zona, tenemos que ver varias variables. Por ejemplo, el actual presidente ha tenido éxito cuando estuvo de presidente de Moquegua en el tema educativo, y hay que felicitarlo, y eso está muy bien. Pero hablando de Oppenheimer y hablando de América Latina, hola Hernando de la Vega, qué gusto saludarte. El tema de la educación tiene que ver con cómo está organizado el territorio o la región. Si nosotros tenemos 31 millones de personas, ¿cuánto tenemos de mano de obra no calificada? ¿Cuánto tenemos de mano de obra calificada? ¿Cuánto tenemos nosotros de personas de estudios técnicos? ¿Cuántos de estudios superiores? ¿Cuántos de doctores? Entonces, nosotros ahí vamos a ver en realidad que tenemos una masa crítica de personas que son ciudadanos en la gran parte, y en la otra parte una menor cantidad en lo que es el área rural, que tienen esas características. Entonces, no es cuestión de aumentar las horas, sino si nosotros tenemos una sociedad como por ejemplo Suiza o Suecia, que está robotizada, la educación puede ser menos horas, o como en Alemania, puede ser menos horas, porque los sistemas robóticos son más fáciles de controlar y es más fácil en realidad de poder conseguir la productividad. En nuestro caso es diferente. En nuestro caso es diferente. O sea, el mejoramiento de la calidad de vida y de la educación de la persona involucra también el medio ambiente, involucra a la comunidad. Entonces, si por ejemplo yo tengo un niño que trabaja en el campo con su papá que es campesino, no agricultor sino campesino, que tiene su tierra, su parcela dividida en animales, productos de pan llevar, productos comerciales, ¿no? Para poder subsistir y desarrollarse, ese niño aprende mucho de lo que es en realidad las características de la administración de los recursos, porque los recursos son exiguos, como se dice en las ciencias económicas.
Entonces, esa persona, por ejemplo, seguramente si le toman el examen de PISA, seguramente no alcanza pues, el nivel que todos queremos, pero sí tiene el conocimiento de los saberes culturales. Hola Rolly, Javier, qué gusto saludarte. Entonces, el tema de la educación no es cantidad de horas que hay que darle al alumno, porque yo le puedo dar una currícula, en realidad, de temas que son intrascendentes, ¿no? Temas que son intrascendentes, que son importantes, pero importantes hasta cierto punto del conocimiento general, ¿no? Como por ejemplo, cuando íbamos en el colegio, nos preguntaban cuándo fue que Napoleón Bonaparte asumió, se autoproclamó emperador. Claro que es interesante, pero no es importante. Quizás si me hubiesen enseñado a mí que en la selva peruana existe la Uncaria tomentosa, que es una planta que se le llama la uña de gato y que desinflama, quizás yo podría haber usado la Uncaria tomentosa para ayudar a mi abuela. Entonces, el tema de la educación no es cantidad de horas que me da el profesor sobre historia universal o historia política, sino es dentro de las actividades productivas y entre las actividades sociales, ¿cuál es en realidad, qué es lo importante? Hola Roberto, preciado, qué gusto de saludarte. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que va a hacer de que la persona sea independiente o se integre a los niveles en realidad industriales o de servicios que existen en su región, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo deseo mejorar la educación en Cajamarca, que es una zona álgida en el Perú, hola César Augusto, qué gusto de saludarte, vamos a tenerlo muy pronto acá. César Augusto Zubiaga es un peruano de éxito, cantautor, te felicito, en realidad Altamirano, sobre todo Altamirano, tienes el apellido del mono. Entonces, la pregunta es, las personas que se encuentran en Cajamarca, ¿no? El esfuerzo que hay que hacerle a los niños sobre el tema de Cajamarca, seguramente es relacionado a la parte minera y también a la parte medioambiental, por supuesto, ¿no es cierto? Seguramente a los niños que viven en la zona selvática, la biodiversidad, la importancia de usar la biodiversidad para poder mejorar la productividad en su área, y el cuidado de los animales, el cuidado de los ríos, el cuidado del medio ambiente, ¿no? La posibilidad de desarrollar la industria sin humo, que es el turismo. Entonces, no es cuestión de horas, es cuestión de actividades, indudablemente sumado a las horas, de autoaprendizaje, de observación. Entonces, no son la cantidad de horas, señor Oppenheimer, yo lo veo a usted, pero me parece interesante su programa, pero no es cuestión de cantidad de horas. No podemos nosotros igualarnos en cantidad de horas. Genéticamente somos diferentes que los rusos, que los alemanes, que los americanos, en fin, ¿no? Cada nación tiene razas diferentes y tienen características de aprendizaje diferentes. Entonces, el tema de la educación, hola Alfonso Alcántara, Fernando Sierralta, el tema de la educación es un tema más integral. Es un tema más integral. Nosotros debemos agarrar un territorio cuando hablamos de educación y sobre ese territorio ver qué es en realidad lo que debemos incentivar para que los muchachos y los alumnos y las personas que trabajan en la PEA, ¿no? Puedan tener, que les dé un valor agregado, ya sea para que que autotrabajen o puedan incluirse en un trabajo, en un área de la industria, en una industria. Entonces, ese más o menos la idea. Yo les voy a contar un análisis que hice sobre la industria del calzado en el Perú. Sobre la industria, hola Javier Villanueva, sobre la industria del calzado en el Perú. En el siglo pasado, aproximadamente en 1970, por ahí 70 creo, se hizo todo un esfuerzo para en Trujillo poner como un clústeres, ¿no? De lo que es la producción de zapatos, ¿no? Ha pasado el tiempo y lo he estado analizando. Mi pregunta es, uno para que tenga zapatos tiene que tener la industria de la curtiembre. Para que tenga la industria de la curtiembre tiene que tener uno en realidad reses, vacas, toros, en fin. Y después tiene que tener pastizales, ¿no? Entonces, si yo incentivo la creación de zapatos, claro, puedo importar y terminado el tema, ¿no? Pero si yo quiero darle valor agregado, quiero que haya posibilidades de disminuir las características de que haya
de que haya trabajo, lo importante es que haya una oferta laboral, que haya yo lo que sé es el incremento de la oferta laboral. Para que haya el incremento de la oferta laboral tiene que haber una característica de uso de mano de obra, calificada o no calificada, técnica, pero relacionado en realidad a la cadena de valor de la industria del calzado. Porque ese calzado se puede exportar, y se exporta como un valor agregado, y puede después venderse de repente a precios muy altos y ganar mucha riqueza. Tenemos un caso típico en el Perú de éxito que se llama Renzo Acosta, ¿no? Renzo Acosta es una empresa chica que empezó a crecer en el Perú. Hola Javier, qué gusto saludarte. Y ha crecido bien porque se ha capacitado a su gente y ha visto muy bien el mercado. Pero podríamos tener no un solo Renzo Acosta, podemos tener 50 Renzo Acosta, ¿no es cierto? Y podemos mejorar la calidad de los productos de cuero, ¿no? Como lo fue Argentina en una época, en el siglo pasado. Entonces, el tema de la educación, señor Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, de CNN, no es cuestión de horas, y que porque un Estado con el gobierno de turno incrementa las horas, va a mejorar. No, porque de repente lo que estamos haciendo es que el niño vaya al salón de clases, pero la productividad de ese niño en el conocimiento no es lo importante. Lo importante es que ese niño en un futuro innove sobre sus procesos personales, sobre sus procesos familiares y sociales, que ese niño sea un buen ciudadano, que sea ético, ¿no? Que la sociedad sea sana, que haya respeto. Entonces, eso es importante, y eso indudablemente es parte de la educación de la sociedad, no solamente del colegio, ni tampoco de los padres y familia, es una parte, por supuesto, pero es la sociedad, porque todo es con el ejemplo. Si usted en su casa, uno en su casa, ve un respeto entre los padres, indudablemente va a crecer con esa formación, ¿no? Pero y si la ve la sociedad, también va a crecer con esa educación, ¿no? Yo podré dar una educación en mi casa extraordinaria, pero cuando yo agarro mi automóvil me cruza una bicimoto, una moto, una combi. Entonces se rompe ahí el tema, vamos a decir, educativo, porque la sociedad no ha cambiado. Entonces, es importante considerar que cuando hablamos de educación debemos de tomar cuál es el área en realidad en donde nos vamos a desarrollar o vamos a crecer. Y de tal forma de que los recursos que da el sector público y las iniciativas privadas conlleven pues en realidad a que nuestra juventud y la masa crítica de nuestros profesionales sea la adecuada. Y que no nos pase como nos pasó en el siglo pasado y en el antepasado, donde exportábamos lo que se llama los cerebros intelectuales. O sea, nuestros mejores alumnos, las mejores universidades iban a trabajar en el extranjero, ¿no? Está bien que haya libertad, pero por otro lado tiene que haber ese deseo de mejoramiento de la sociedad. Entonces, mi mensaje en realidad va relacionado a que la educación no es por horas, de mayor cantidad de horas del alumno en la escuela, sino también es por cantidad de horas del alumno en el autoaprendizaje, en la lectura, la importancia de la lectura. Así como tenemos en este momento en Lima, tenemos una fiebre de las figuritas, y veo a los padres con los hijos con las figuritas, y yo también he vivido el tema de las figuritas cuando era chico, ¿no? Indudablemente parte de la sociedad. Pero también de repente, aparte de las figuritas, podría ser no solamente figuritas sobre un jugador de fútbol, sobre orejas, ¿no? Quizás podría ser también sobre el tema de temas médicos, de temas sociales, de temas de lo que es el desarrollo del ADN, cómo mejorar la vida de las personas mayores, ¿no? Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Qué gusto de verte. Hola José Antonio Vidaurre. Entonces, la política educativa debe ver eso, no solamente la cantidad de horas, porque le dice el señor Oppenheimer, ¿no? Yo estoy presidente y tengo que recibirlo porque, bueno, es un periodista y me siento así, la cantidad de horas que yo he aumentado, he aumentado 12 horas. Yo creo que eso es muy simplista, no son la cantidad de horas, señor presidente. Y usted ha tenido éxito en Moquegua. Entonces, porque es darle la razón al modelo educativo de Oppenheimer, que él hace su libro y quiere vender su libro, y basta de historia, y que por la cantidad de horas. No es la cantidad de horas, seguramente la sociedad japonesa, la sociedad coreana, la sociedad en Singapur han cambiado.
Si tú en Singapur creo que cometes un robo, creo que no sé si te cortan las manos, no sé, pero es la parte integral. Cómo tratamos a los ancianos, por ejemplo. Algo importantísimo. Acá en el Perú anteriormente se vivía con la familia, la abuela, ¿no? Pero ahora como los departamentos son cada vez más chicos, entonces ya la abuela ya no pasa a ser parte del núcleo familiar que antes había. Entonces, ¿hemos debido hacer eso o no hemos debido hacer eso? Mi pregunta. Los home, ¿están bien los home? Claro, están bien para un país desarrollado donde hay ingresos y hay una política de pensión adecuada. ¿Nosotros? ¿Es o no es? Entonces, son temas educativos. La robótica, la inteligencia artificial. ¿Cuántos de nuestros niños deben dedicarse a la inteligencia artificial ya hoy día, a partir de hoy día? ¿Cuántos debemos de seleccionar? 5.000, 10.000, 20.000 niños y capacitarlos en lo que es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial en la sociedad va a tener una presencia y nuestra sociedad no va a estar preparada. La inteligencia artificial es para ayudar también a reducir en realidad costos, tiempos y mejoramiento de la salud. Entonces, la educación no es cuestión de horas, no es cuestión de aumentar las horas, no, es muy simplista. Es como decir, por ejemplo, el ser humano tiene, por ejemplo, dos sistemas, el sistema cerebroespinal, ¿no? y el sistema autónomo. El sistema cerebroespinal me dice, Víctor, levanta la mano, la levanto. Víctor, baja la mano. Pero el sistema autónomo no, la sangre circula de las venas a las arterias y digiere los alimentos. Entonces, creo que así como todo tiene un sistema, la parte educativa es un sistema. No son horas de clase, no, son horas de autoaprendizaje, horas de que el alumno puede dar, en realidad, en beneficio de su salón de clase, ¿no? Y para terminar, hace poco creo que la Universidad, la UPC, llamó a uno de los principales educadores a nivel mundial y le preguntó, le dijo, si usted fuera ministro de Educación, ¿usted qué haría? Él no dijo, vamos a aumentar las horas como Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, vamos a ver el tema PISA, que es importante, que multipliquen, que dividen, que las transformadas de Laplace que hemos estudiado, ¿no? Resistencia de materiales que hemos estudiado nosotros en nuestros estudios superiores, en las diferentes instituciones, ¿no? He estudiado todo eso, termodinámica, ¿no? No. Él agarró y dijo, yo, en realidad, si yo fuera ministro de Educación en el Perú, yo lo que haría sería lo siguiente. Yo incentivaría a que los niños en el salón de clase y fuera en el salón de clase, y no solamente los niños, sino también los jóvenes, vean cómo pueden mejorar la sociedad que los rodea. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, de repente, un niño que va al colegio, que está estudiando, debe ver la forma en la que, en realidad, por ejemplo, su distrito esté más limpio, pueda mejorar los jardines, pueda incentivar el crecimiento de plantas y de árboles, pueda mejorar tipos de atenciones y de servicios. Entonces, esa es la idea. O sea, la idea no solamente es exógena, o sea, recibir información, sino también es endógena. Es parte que sale de afuera. Entonces, con todo respeto y cariño, señor Andrés Oppenheimer, que me gusta su programa, no todo es cuantitativo. Hay cosas que son cualitativas. Y las investigaciones más difíciles son cualitativas. Las investigaciones doctorales más difíciles son cualitativas. Y no es que yo me jacte, pero mi investigación doctoral fue cualitativa. Y me tuve que enfrentar en la defensa de mi tesis a un montón de personas. No era cuantitativa. Porque la productividad no puedes medirla igual en todas partes. Y así me pasó, con la muestra que tuve. Hola, Fernando Nieto, qué gusto saludarte. Bueno, entonces, esa es mi inquietud. Mi inquietud va hacia el tema de la educación. Por eso que hay una gran palabra que se llama educare. Educare es internamente. Cómo internamente yo saco toda la información que yo tengo o que puedo percibir. Entonces, concentrémonos en educare. Concentrémonos en educare en nuestras áreas de trabajo, en nuestros distritos, en nuestra provincia, en nuestro país, pero no califiquemos por la cantidad de horas que tenemos, que somos diferentes que los anglosajones o diferentes que los... No, porque en los anglosajones hay una violencia tremenda y bueno, ¿cómo es? Entonces, el tema también es de carácter humano, el tema es de carácter filosófico, es de carácter espiritual y también tecnológico. Bueno, queridos amigos, ha sido un gusto estar con ustedes, en realidad,
Lo voy a pasar esto a mi canal de YouTube me gustaría conversar sobre este tema que es interesante, sobre lo que es la educación. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos. Gracias. Chao.